Okay. ¿Pongo inicio? Buenas tardes a todas y a todos. El Gobierno del Estado, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, como parte del programa Sin Violencia y Contingencia, trae para ustedes la plática Hablando se entiende la gente. Soy María Elizabeth Robles Parada, especialista en mecanismos alternativos de solución de conflictos, y estaré guiando la plática Hablando se entiende la gente. Para iniciar, les pido por favor apagar sus micrófonos para evitar cualquier interferencia de sonido. La opción de cámara puede mantenerse abierta o cerrada según ustedes lo consideren. Les solicitamos que, para poder enviarles el manual del participante con toda la información que revisaremos el día de hoy, nos hagan el favor de compartir en el chat a partir de ahora su nombre completo y respondan a los datos solicitados en el link que se les compartirá. De igual forma, pueden ir anotando sus dudas y preguntas para que las revisemos al final. Cuando comúnmente hablamos o escuchamos el refrán, hablando se entiende la gente, pareciera que en la comunicación solo se necesitaría hablar. Y en realidad no es así. Para comunicarnos puede ser algo tan simple o tan sencillo, pero tiene que cumplir ciertos lineamientos para generarse de manera efectiva. La comunicación es un proceso por el cual una persona se pone en contacto con otra para que a través de un mensaje puedan intercambiar ideas, pensamientos, hechos o conductas. Cuando en este proceso existen dos personas las cuales se están interconectando, siempre hay una visión que este proceso generalmente intenta cambiar o reforzar el comportamiento de aquel que recibe el mensaje. Hay que recordar que el problema no es comunicar, sino la manera de cómo comunicamos y cómo lo comunicamos, ya que si no se realiza de manera adecuada puede generarse ciertos conflictos y separarnos por completo. Pero me van a decir, bueno, Elizabeth, ya sabemos qué es la comunicación, pero ¿qué elementos existen en este proceso para poder comunicarnos? Bueno, los elementos son todos aquellos factores los cuales intervienen en un proceso de envío y recepción de un mensaje, tal y como lo vemos en la imagen siguiente. Esta imagen nos muestra a dos personas, una que es receptora, que es aquella que recibe el mensaje, ya sea a través de una idea, de una información, de un sentimiento, de una emoción, y el emisor es aquella que envía este mensaje, ¿ok? El mensaje puede tener un tratamiento y un contenido. El tratamiento es la manera de cómo intercambiamos esta comunicación y el contenido puede ser positivo o negativo dependiendo de las emociones o sentimientos que tengamos en ese momento y qué es lo que queremos compartir con las demás personas. El canal es aquella forma en la cual nosotros estamos intercambiando esta comunicación. Puede ser a través de una palabra, de un gesto, a través de escritura o a través de ciertas actitudes.
el código es algo muy importante y quiero recalcarlo. ¿Por qué? Porque el código es el lenguaje verbal, que son las palabras, y el lenguaje no verbal. No sé si les ha pasado que de pronto se encuentran haciendo X cosa y de la nada llega alguien y les dice, oye, no me parece tal situación, oye, no me parece lo que estás haciendo. El tratamiento que te está dando tal vez no es positivo, el contenido tampoco es positivo, pero el mensaje ahí está. Y el día de hoy podemos hablar sobre las maneras positivas en las cuales podemos intercambiar esta comunicación para generar un ambiente confortable entre una y otra persona. Ahora bien, ya hablamos de qué es la comunicación, ya hablamos cuáles son los elementos de la comunicación, ahora vamos a hablar de un estilo. Y para esto me gustaría mucho comentarles algo que me sucedió hace algunos días. Estábamos platicando con unos amigos y de pronto nos percatamos que había una fila en X lugar, ¿no? Y durante esta fila, estas personas estaban esperando y ya tenían muchísimo tiempo. Entonces, que estaban esperando y de pronto empezaron a verse los estilos de comunicación que les acabo de comentar. Había una persona que estaba muy molesta, estaba haciendo comentarios tal vez no idóneos, ni tampoco respetuosos sobre cierta situación. Y había otra persona que estaba muy triste porque ella estaba repitiendo estaba escuchando estos comentarios que le estaban realizando, ¿no? Y de pronto apareció una tercera. Esta tercera persona empezó a visualizar todo el ambiente y empezó a hacer comentarios positivos. Empezó a decir, bueno, estamos esperando, pero al menos salimos un momento y estamos tomando aire fresco. Aquí, en este ejemplo, podemos ver los 3 estilos de comunicación que ustedes están viendo en sus pantallas. El estilo pasivo es aquella persona que no expresa sus sentimientos y sus emociones, ni tampoco sus opiniones, pero sí van limitando su interacción con todos los demás. El estilo agresivo expresa ideas, sentimientos, necesidades, opiniones, al grado de expresarlos de manera inapropiada, dañando e incomodando a todos los demás que están a su alrededor. Y el estilo asertivo expresa sus ideas, sentimientos, emociones, necesidades de manera muy respetuosa, empáticamente. Si bien es cierto, tal vez la idea no viene relacionada con la situación, pero él le ve la mejor cara en estos momentos, ¿no? Entonces, aquí podemos visualizar los 3 estilos de comunicación y sobre todo cómo es tan importante saber lo que expresamos y lo que sentimos y la manera en la cual los demás pueden apreciar nuestro punto de vista. Ahora bien, hablando sobre el estilo de comunicación asertiva, nos viene la comunicación como tal, ¿no? Para empezar, la comunicación asertiva es aquella que integra el respeto por sí mismo y por los demás, con el objetivo de comunicarse de forma honesta, clara, expresando las ideas y los sentimientos de manera congruente, ¿sí? Si bien es cierto, va a ser directa, pero sin dejar a un lado el respeto. Es uno de los pilares esenciales para comunicar. Esta comunicación debe ser esencial en cualquier situación. Influye en la familia, en el trabajo, con las amistades y en la comunidad. Es una actitud que tiene que ver con una persona que expresa su punto de vista de manera respetuosa. ¿Se han dado cuenta que hemos hablado mucho del respeto? Bueno, es la herramienta clave para que una persona pueda ser asertiva. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer, va a potencializar el diálogo como la principal forma de abordaje cooperativo para solucionar conflictos de manera pacífica. Y algo muy importante, la diferencia entre ser asertivo y ser agresivo es la importancia que tienen nuestras palabras al tener este contacto con las personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bienestar de las personas que están en nuestro entorno siempre se va a ver afectado por nuestros comportamientos. Si nuestros comportamientos son positivos, nuestras acciones van a ser positivas.
Pero si nosotros estamos generando un contexto negativo, nos vamos a empapar de un estilo de comunicación agresivo. Por lo tanto, es muy importante que ustedes sepan diferenciar y visualizar en qué momentos nos podemos encontrar en esta situación. Como por ejemplo, no sé si les ha pasado que de pronto estamos en el súper, estamos yendo por las tortillas, estamos yendo a buscar medicamentos y puede suscitarse que nos encontremos estos tres estilos. Por eso es muy importante comentarles sobre la comunicación asertiva. Ahora bien, les vamos a dar 5 tips de cómo obtener una comunicación asertiva eficiente. El primero, hay que defender nuestras opiniones siempre siendo honesto y respetuoso. Siempre. Cuando cada uno sienta que no puede hacerlo, podemos pedir un tiempo para poder analizar lo que vamos a decir y qué efecto va a tener en aquellas personas las cuales estamos compartiendo un entorno. No debemos esperar que nos lean la mente, ya que si queremos algo, tenemos que decirlo con confianza y seguridad. Debemos escuchar a todas las personas. No podemos estar en un lugar sin escuchar a la gente. ¿Por qué? Porque si nosotros tratamos de que cuando nos expresamos nos pongan atención, también ellos quieren que nosotros le pongamos atención. Y sobre todo, escuchar de manera activa, desde que inicia hasta que termina. Y eso lo veremos a continuación. Debemos utilizar la empatía, ¿sí? Más allá de ponernos en el lugar de otra persona, tenemos que observar y entender el punto de vista de los demás, tal vez no compartiendo, pero sí respetando. Y debemos hablar desde el yo, es decir, no sé si les ha pasado que de pronto siempre hablamos el mensaje tú me hiciste enojar, tú hiciste esto, tú me hiciste sentir mal. Vamos a hablar desde el mensaje yo. Y eso es a través de la responsabilidad que vamos a tomar de nuestras palabras y nuestras actitudes, ¿sí? Estas son nuestras 5 herramientas para comunicarnos de manera asertiva. Y tenemos que practicarlo en todo momento. Y lo que va a suceder que esta práctica de la comunicación asertiva nos va a desarrollar ciertas habilidades de comunicación, ¿sí? Estas habilidades comunicativas determinan el éxito de una interacción entre las relaciones interpersonales. Por esta razón, es de vital importancia que se realice de forma correcta y adecuada, en virtud que al conocer y manejar estas habilidades podemos aportar muchísimos beneficios, ¿sí? Entre ellos se encuentra la resolución de conflictos. Si nosotros, nuestro lenguaje verbal, tratamos de ser lo más positivos posible y lo más creativos para desarrollar soluciones viables, podemos solucionar un conflicto. Si nuestro lenguaje no verbal dice, ok, te estoy poniendo atención, te estoy viendo a ti, mi cuerpo está dirigido a ti, mis oídos están abiertos a lo que tú me estás diciendo. Entonces, eso quiere decir que la otra persona se va a sentir escuchada, se va a sentir apoyada, se va a sentir en el mismo canal que tú estás. Si manejamos el respeto desde el inicio al fin, se van a abrir los canales de comunicación. Vamos a tener credibilidad y sobre todo, durante la narrativa de las personas, vamos a poder validar emocionalmente a ellas. Y después veremos este tema con mucho más refuerzo. La persuasión, tenemos que ser persuasivos todo el tiempo, tenemos que leer, tenemos que escribir a veces lo que sentimos, porque durante el desarrollo de nuestra vida a veces no podemos hablar, pero sí podemos enfocar esta habilidad a escribir todo lo que sentimos. Hoy me siento triste, hoy me siento molesto, pasó tal situación, y eso nos va a servir para poder sacar todo lo que sentimos. ¿Se acuerdan que les comentaba de la escucha activa? Es una herramienta vital en estos días. ¿No les ha pasado que con todo esto de la pandemia de pronto ya no estábamos escuchando a la gente y ahora nos reconectamos por completo porque para nosotros es muy importante escuchar su punto de vista y para ellos es muy importante ser escuchados? Por eso manejamos la empatía como aquella permeabilización que tiene el diálogo. Y todas estas herramientas nos van a servir para resolver conflictos de manera positiva.
creativa, colaborativa y sobre todo pacífica. Ahora bien, me van a decir, bueno, Elizabeth, ya sabemos perfectamente, ya nos dijiste que el respeto es la base de todo, que podemos escuchar a la gente, que podemos validarlos, que nuestro lenguaje tiene que ser creíble, pero ¿y de qué trata la escucha activa? Bueno, esta habilidad es la más importante. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Por qué? Porque es una descarga emocional que requiere cualquier persona, ¿sí? Sentirse escuchados les hace ser parte, les hace tener ese sentido de pertenencia, ese sentido de sentirse en confianza. ¿Y qué va a suceder? Que cuando nosotros estamos recreando un ambiente con una escucha activa, esta acción va a realizar en la otra persona que le estamos demostrando un interés, ¿sí? Y esto se puede hacer a través de preguntas abiertas o cerradas, dependiendo del contenido y el mensaje obtenido que tengamos. Si tenemos alguna duda, tenemos que clarificar el mensaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de preguntas aclaratorias, por ejemplo. Entonces entiendo que tú me comentabas que estabas molesto el día de ayer o fue el día de antier. Ahí estamos aclarando un punto y le estamos diciendo, oye, sí entendí, sí escuché, pero quiero corroborar. ¿Ok? Otra herramienta muy importante de la escucha activa es parafrasear. Y esto lo hacemos tal vez de manera no determinada, pero sí lo hacemos en nuestro día a día, ¿no? ¿Cómo lo realizamos? Bueno, a partir de repetir el mensaje que nos están comentando, pero siempre de forma positiva. ¿No les ha pasado que de pronto están platicando con alguien y les empieza a decir todo lo malo que ha pasado, todo lo malo que ha sufrido, pero les dice, entre todo eso malo, una cosa positiva? Bueno, el parafraseo sirve para eso. Si, por ejemplo, mi primo llega y me dice, ¿sabes qué? Hoy tuve el día más horrible de mi vida, pero me desperté temprano y desayuné. Oye, qué padre que hayas desayunado. ¿Y qué desayunaste? Y entonces lo empiezas a sacar de toda la negatividad que tiene en su entorno y le validas la emoción que le hizo el realizarse un desayuno y sentarse en la mesa tranquilamente. Para eso nos puede servir el parafraseo. Reflejar los sentimientos, pero no solo es, por ejemplo, tomar un espejo y vernos si estamos tristes o estamos felices, no, sino realizarlo a través de la detección, entendimiento y sobre todo comentarlo a los demás abiertamente. No sé si les sucede, pero a mí me pasa que cuando estoy molesta de pronto me siento que mi cara está caliente y me pongo muy roja. Mi cuerpo está diciendo, oye Elizabeth, estamos enojados. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Dos formas. Reaccionar de manera positiva o de manera negativa. De manera positiva es diciendo, estoy molesta por tal situación. De manera negativa, generando violencia. Y no lo queremos. Lo que queremos es disminuir los índices de violencia y esto lo podemos hacer a través de nuestras emociones. Gestionando nuestras emociones podemos generar opciones y estas opciones siempre van a ser para solucionar un conflicto. También podemos resumir lo que nos están diciendo todos los demás y sacar, como les comentaba, estas ideas principales de un mensaje y cambiarlo de negativo a positivo, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que la persona que nos está escuchando o la persona que nos está comentando un mensaje, inmediatamente va a abrir sus canales de comunicación y va a decir, ok, Elizabeth me está diciendo que está molesta por tal situación. ¿Qué puedo hacer para que ella se siente mejor? ¿O qué puede hacer ella que yo le puedo aconsejar para que ella se sienta mejor? Y con esto le estoy mostrando que yo tengo interés por lo que ella siente, piensa y quiere comentar. Ahora bien, ya hablamos sobre diversos temas, pero también les quisiera dar 6 estrategias. 6. Usted me puede decir, Elizabeth, pero son 6. Sí, pero podemos utilizar menos, ¿no? O sea, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, entre una de estas estrategias es la primera, controlar tu ego. ¿No les ha pasado que de pronto estamos escuchando a los demás y empezamos a decir, bueno, ¿qué podría sacar de esta situación?
¿qué podría hacer de esta situación? O estamos dando un consejo y de pronto la persona a la que le damos el consejo no nos hace caso. ¿No les ha pasado? Y dices, ay, no puede ser, ¿por qué no me hace caso, ¿no? Bueno, sí estamos escuchando activamente, pero tenemos que también controlar ese ego, porque la persona está en una situación difícil para ella. Entonces, escucharlo, controlamos el ego. No vamos a pensar una respuesta, ¿sí? Porque si no, lo que vamos a buscar es en todo momento debatir su punto de vista y la persona quiere hablar, quiere ser escuchada. Tenemos que reconocer los sentimientos. No importa si estamos de acuerdo o no, pero sí es importante escuchar el punto de vista de la otra persona y admitir que si en algún momento no escuchamos lo que la otra persona nos dijo, le podemos decir, oye, mira, en tal momento no te escuché, tal cosa no entendí. Y esto nos va a funcionar a que nuevamente volvamos a tener esta comunicación entre la persona que nos comenta algo y nosotros. Acuérdense siempre que su lenguaje no verbal tiene que estar directo a esta persona. ¿Por qué? Porque así le vamos a demostrar que le estamos poniendo atención. Dense cuenta y háganlo en casita. Bueno, los que estén en casita y los que estén en oficinas, pongan atención. Cuando están hablando con una persona y lo ven a los ojos, inmediatamente él, si está haciendo otra cosa, te queda viendo los ojos. O si de pronto estás platicando con alguien y te vas o te volteas para otro lado, esa persona inmediatamente lo hace. ¿Por qué? Porque siente que tú le estás poniendo la atención o lo estás ignorando. Entonces, por eso es muy importante que tu lenguaje no verbal sea coherente con lo que estás haciendo. Y sobre todo, practicar la escucha activa. Esto no es algo que se nazca con ello. Tenemos que practicar. A lo mismo que la empatía, tenemos que practicarla. Una habilidad es el conjunto de todas las prácticas que hemos hecho sobre ella. Y los exhorto a que lo practiquen, a que lo desarrollemos. También les quisiera recordar, por favor, anotar en el chat su nombre completo y responder a los datos solicitados en el link que se les compartirá para poderles hacer entrega del manual del participante, donde estarán todos los temas que hablaremos el día de hoy. De igual forma, pueden ir anotando en el chat todas sus dudas y preguntas para que al final pues las podamos resolver. Ahora bien, ¿se acuerdan que hablábamos sobre la empatía? Y yo les decía, bueno, la empatía no es solo ponerse en los zapatos de la otra persona, sino tener conciencia de los sentimientos, las necesidades y los problemas que una persona pueda tener, ¿sí? Tal vez la afectación que él siente nosotros no la vemos de la misma forma, pero sí tenemos que pensar qué sucedería si nosotros estuviéramos en ella. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esta capacidad para responder a los demás sobre lo que nos están expresando y saber que hemos entendido su punto de vista, aunque no lo compartamos. Porque lo que estamos desarrollando es una destreza para comprender, expresar y regular las emociones. Es muy importante y es de vital importancia saber que nuestras emociones generan un conjunto, un panorama de cosas que podemos hacer, un panorama de opciones que podemos tener. Y si nosotros regulamos nuestras emociones, si nosotros sabemos identificarlas, sabemos detectarlas y sobre todo sabemos gestionarlas, vamos a poder ampliar nuestro paradigma para solucionar conflictos, ¿sí? Tenemos que tener este esfuerzo por entender los sentimientos y las actitudes de la otra persona, porque recuerden, siempre se va a sentir escuchada, ¿sí? Y sobre todo entender que cada circunstancia que les afecta nos puede afectar a nosotros, pero tal vez en tiempos distintos. A esto les quisiera traer primero pues la triada de la empatía, que me parece un tema excepcional. ¿Por qué? Porque de esta forma existen tres maneras, tres dimensiones distintas en las cuales la empatía nos va a servir para comprender los sentimientos y el punto de vista de las demás personas, ¿sí? Para esto, les quisiera comentar que la empatía cognitiva nos permite asumir la perspectiva de las otras personas y entender qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, cómo gestionan sus emociones, ¿sí?
Ahora bien, la empatía emocional, que es la número 2 de la triada, esta empatía emocional nos permite conectar con las otras personas hasta el punto de entender y sentir lo mismo que están sintiendo. ¿No les ha pasado que de pronto están bostezando y el de enfrente empieza a bostezar? Y así se van. Y vienen bostezando, bostezando, bostezando. De la misma forma es la empatía emocional. Cuando tú conectas con una persona, tú sientes tal vez su dolor, tú sientes tal vez su alegría. Si le está pasando algo genial, tú lo vas a sentir y te vas a alegrar. Esa es la empatía emocional. Ya hablamos de la empatía cognitiva, ya hablamos de la empatía emocional. Ahora, la tercera empatía de esta triada es la preocupación empática, que viene relacionada con las dos anteriores, cabe mencionar, ya que permite no solo sentir y no solo entender lo que la otra persona siente, sino también nos ayuda a generar acciones que les puedan apoyar o les puedan ayudar a la persona que se encuentra en una situación difícil. Por eso es tan importante saber de esta triada de la empatía, porque vamos a saber entender qué es lo que sucede. Vamos a determinar nuestros sentimientos y nuestras emociones y las vamos a poder gestionar para buscar acciones que le beneficien o nos beneficien en el momento en el que nos encontremos. ¿Ok? Ahora bien, ¿se acuerdan que les comentaba sobre la validación emocional? Que era muy importante validarlos, pero debemos saber qué es, para qué sirve y qué no es. Porque es muy importante determinar qué es lo que no es para no errar en ello, ¿no? Primero, ¿qué es? Bueno, es la aceptación de una experiencia emocional del otro. Es decir, es el proceso de aprendizaje, entendimiento y expresión. Por ejemplo, si yo el día de hoy me siento feliz por tenerlos a ustedes aquí acompañándonos y hablando de estos temas que la verdad a mí me encantan, me emocionan y sobre todo me nutren con sus preguntas, con sus comentarios. Eso es mi emoción. Eso, para mí, eso significa. Si yo los tuviera a ustedes y tuviéramos este contacto directo, ustedes estarían validando mi emoción diciendo, yo también estoy contento, por eso estoy aquí. O yo también me encantan esos temas. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suscitarse? Que en todo momento vamos a estar intercambiando esta información y vamos a estar validando los sentimientos y las emociones. Ahora bien, ¿para qué sirve? La validación emocional sirve para comunicarnos y mejorar la interacción entre una persona y otra. Inmediatamente vamos a verbalizar la emoción creando un ambiente de confianza, ya que si se deja el mensaje claro de lo que queremos escuchar y de lo que queremos decir, vamos a respetar la opinión que se crea en un entorno comunicativo propicio para dialogar de manera pacífica y colaborativa. Para eso nos va a servir, para poder hacer este intercambio, ¿sí? No solo validar a la otra persona, sino también saber que esta persona va a respetar, ¿sí? Va a respetar nuestro sentir. No nos va a decir, no sé si les pasa, pero hace unos días escuché de unos amigos que les decían, es que no llores, es que no te sientas mal. Ahí no están validando la emoción, ahí la están disminuyendo. ¿Y qué pasa? Que la otra persona se va a sentir mal, se va a sentir no escuchada, se va a sentir frustrada. La validación sirve para conectar y eso tenemos que hacer, reconectarnos nuevamente. ¿Se acuerdan de la herramienta del mensaje yo que les comentaba hace rato? Bueno, viene aunado a las técnicas de comunicación asertiva, que son las siguientes que vamos a revisar. Estas técnicas de comunicación asertiva nos ayudarán a evitar etiquetas, discutir con los demás de un tema a un tema, ¿sí? No ir acumulando emociones negativas. Vamos a poder filtrar y sacar todo lo que sintamos de manera positiva y sobre todo promoviendo y priorizando nuestro sentir ante los demás. Debemos de ser específicos en todo momento. No podemos
meter otro tipo de situaciones. Tenemos que ser muy específicos con lo que nos preocupa, con lo que nos acongoja y sobre todo debemos evitar generar. Y las generalizaciones son, por ejemplo, tú todo el tiempo te enojas, tú todo el tiempo estás irritado. No, tal vez esa persona en ese momento se encuentra irritado y no sabe qué está sucediendo y si nosotros tratamos de comunicarnos de manera asertiva, podemos determinar que en este momento él está irritado y le podemos preguntar, ¿por qué estás irritado? ¿Qué necesitas en este momento que suceda para que tú no te puedas sentir así? ¿Qué podemos realizar para que esta situación mejore? Debemos de ser breves, concisos, determinar la información que queremos comunicar y sobre todo proponer acciones para comunicar. Debemos transformar el mensaje yo al mensaje tú. Debemos de ser muy claros que el mensaje tú, ¿se acuerdan que les decía que era como señalar? Bueno, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar la señalización, vamos a cambiar las etiquetas por proponer acciones, ¿sí? Por eso es muy importante el mensaje yo. ¿Por qué? Porque el mensaje yo es aquel en el cual vamos a hablar en primera persona. Vamos a definir el origen de los sentimientos, las opciones, los deseos y preferencias de cada uno. Y sobre todo vamos a ser responsables con lo que hacemos y con lo que decimos, ¿sí? Pero me van a decir, bueno, Elizabeth, ¿y cómo lo vamos a realizar? Les voy a dar la fórmula para realizarlo. Primero, vamos a decir cómo nos sentimos, ¿ok? Segundo, vamos a expresar a través de cómo nos sentimos, qué emoción y qué sentimiento tenemos en este momento. Por ejemplo, yo me siento molesto. Aquí ya tenemos la primera parte de la fórmula, el yo me siento. La segunda parte es en qué momento, cuándo me sucede esto. Aquí vamos a describir la acción que hace la otra persona, pero siempre de forma respetuosa. Porque acuérdense que nos estamos comunicando de manera asertiva. Entonces, el respeto es nuestra llave para poder comunicarnos, ¿sí? Por ejemplo, yo me siento molesto porque prometes llegar temprano y te demoras. Aquí lo que estamos haciendo es determinando en qué momento. ¿Estamos siendo rudos? Sí. Sí estamos siendo rudos. ¿Estamos molestos? Sí. ¿Cómo lo podemos cambiar? Lo podemos cambiar proponiendo las acciones, ¿ok? En cambio, me gustaría, y con este en cambio, modificamos. Hacemos como cuando prendemos el coche y lo arrancamos, de la misma forma, el en cambio me gustaría prende el lado positivo y dice, ok, ya arrancamos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Proponiendo ideas, decir lo que me gustaría que pasara. ¿En qué momento lo vamos a hacer? Después de decir la situación que nos está afectando. Por ejemplo, cuando te atrases, me gustaría que si tienes algún compromiso me avises. Entonces, si unimos la fórmula, podremos decir, yo me siento molesto porque prometes llegar temprano y te demoras, pero en cambio me gustaría que cuando te atrases, me avises. Entonces, inmediatamente vamos a hacer como este cambio y la persona que nos escucha va a decir, ok, entonces, ¿te molestas? Ya me dijiste en qué momento, pero me estás dando una solución. Y tú vas a decir, sí, y lo podemos dialogar, y lo podemos cambiar, y podemos cambiar la perspectiva de la situación sin ningún problema. ¿Por qué? Porque podemos escuchar lo que las otras personas nos dicen, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner una situación. Pensemos, aquí están 4 chicos, están platicando. El primero nos dice, escuchar lo que piensas y sientes sobre la situación que se te presenta en el día a día es muy importante para mí. Yo, Elizabeth, diría, wow, me está poniendo atención. Para él es muy importante lo que yo pienso. Por lo tanto, yo voy a brindar mi atención hacia él. Y si él cierra esta frase diciendo, agradezco tu confianza, yo me voy a sentir plena y yo voy a decir, ok, bueno, sigo platicando contigo. ¿Por qué? Porque estás escuchando lo que pienso, estás teniendo este sentido de empatía y sobre todo para ti es muy importante que yo esté en este momento platicando contigo, ¿sí? Otro ejemplo es el mensaje yo.
Me siento feliz cuando estás conmigo. Me gustaría seguir viviendo más momentos así contigo. ¿Se dan cuenta? Cambia por completo la perspectiva. Nos abre a seguir platicando con esa persona y seguir sintiendo esta felicidad que siente ella. ¿Ok? Otro ejemplo podría ser, me siento escuchado cuando tú atiendes y me prestas atención. Inmediatamente la persona dice, ok, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Te estoy prestando toda la atención. Cuéntame qué está sucediendo. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Que esta persona se va a sentir respetada cuando yo estoy validando lo que ella siente y sobre todo la estoy apoyando en todo momento. Entonces, estos son unos breves ejemplos que podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Desde estar con nuestra familia, estar con nuestros amigos, estar con nuestros conocidos, estar con nuestra pareja, ¿por qué no? Con nuestra pareja lo podemos realizar. ¿Por qué? Porque es de vital importancia proponer el diálogo, la reconciliación, la celebración de iniciativas de paz en la búsqueda de espacios de consenso, ¿sí? ¿Necesarios para qué? Bueno, para reducir la tensión, para abordar los conflictos con alternativas pacíficas y sobre todo, prevenir futuras acciones violentas. ¿Por qué? Porque estamos abriéndonos el paso a tener el contacto con las demás personas, a poder difundir esta información y sobre todo comprender lo que la otra persona siente. ¿Ok? Y pues antes de concluir la sesión, me gustaría que pasáramos a revisar algunas dudas que nos han llegado en el chat a través de Zoom y Facebook. Y para esto quisiera darle la bienvenida a nuestro, a nuestro compañero Mario Baselis, que él es maestro en psicología en el área de adultos, experto en consejería y educación en sexualidad, en género y masculinidades, en intervención psicológica forense, orientada a víctimas del delito y testigos, así como docente a nivel universitario y pues actualmente es coordinador general del CEFREDE. Y nos gustaría que el maestro Mario nos comentara algunas de sus respuestas a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿la comunicación no verbal se aplicaría en una conversación telefónica? Maestro Mario. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Pues antes que nada, gracias, Eli, por la presentación y por la invitación. Este tema para mí es fundamental. Lo veo todos los días en la consulta y lo veo como el origen de múltiples situaciones que llegan a ser muy dolorosas para las personas y para las familias. En cuanto a la comunicación telefónica, pues definitivamente no es igual a la comunicación de manera cara a cara. Los especialistas en comunicación nos hablan de niveles de comunicación, en donde el nivel 1, vamos a decirlo así, es el nivel más completo, es el nivel cara a cara. ¿Por qué es más completo? Porque tiene la posibilidad de ofrecer retroalimentación en tiempo real, por así decirlo, en ambos sentidos, es decir, y en todos los canales. Es decir, yo en el momento en el que emito un mensaje, estoy mandando mensajes, señales verbales y no verbales, y la persona que lo recibe puede recepcionar, vaya, estas señales y ofrecer una respuesta inmediata. Conforme la comunicación va siendo de otros niveles, como en el caso telefónico, que es un nivel 2, tenemos un canal de comunicación menos efectivo. Esto no quiere decir que sea un canal que debamos desechar. La clave está en entender la importancia del mensaje. Por eso quienes trabajan desde el punto de vista organizacional, a veces te dicen, hay temas que no podemos hablar vía telefónica, tienen que ser de manera personal. Esos mensajes son importantes y deciden hacerlo así porque tiene que ser cara a cara. Hay mensajes que son todavía menos relevantes, pero que se tienen que comunicar. Entonces utilizamos un nivel 3, que puede ser, por ejemplo,
un corcho en una pared donde ponemos mensajes. Y en este nivel 3 lo que ocurre es que ya no hay esa posibilidad de retroalimentación. Entonces, como que cada nivel tiene una característica importante, pero el tema de hablar por teléfono sí reduce las posibilidades de dar retroalimentación en todos los canales, tanto verbales como no verbales. Obviamente, por eso, no sé, en el tema de la comunicación en terapia, por ejemplo, que es el área en la que yo trabajo, no podría yo tener, hay algunas personas que sí lo hacen, pero yo no podría tener una comunicación telefónica para tener una psicoterapia. O sea, por lo menos necesito el canal visual, que lo da una videollamada, por ejemplo, mínimo. Pero lo ideal siempre va a ser cara a cara por la relevancia del mensaje que estamos comunicando. Entonces, sí se pueden atender cosas verbales, pero no todos los canales. Muchas gracias, maestro. De la misma forma, nos llegó otra pregunta y dice, ¿cómo puedo saber si estoy siendo asertiva o agresiva cuando me comunico con las demás personas? Bueno, la comunicación asertiva es una habilidad que se practica. La buena noticia es que es aprendida. O sea, las personas, como bien decía la compañera Eli, no se nace sabiendo ser asertivo. Entonces, la buena noticia es esa, que podemos aprender, y ella nos dio una serie de pautas muy importantes, ¿no? ¿Cómo saber si estamos siendo asertivos? Pues vamos a checar si estamos llevando a cabo esas pautas. Nos decía Eli, en primer lugar, decir cómo me siento. Muchas veces este pequeño aspecto de la comunicación, bueno, pequeño, pero sumamente importante, es omitido en el proceso de comunicarnos. A veces pedimos las cosas o decimos las cosas sin expresar nuestra emoción, y esto hace que exista una comunicación diferente a la asertividad. Por ejemplo, puede ser algo tan simple como oye, la última vez dejaste la basura y no la sacaste de la casa, ¿no? Por favor, la próxima vez no te lo voy a permitir, ¿no? En este ejemplo muy trivial, quizás muy común, no estamos diciendo cómo nos sentimos. Entonces, cuando nosotros omitimos el decir cómo nos sentimos, el mensaje pierde fuerza, por lo tanto pierde asertividad. Entonces, por eso el partir de yo me siento es una parte importante y que a veces olvidamos. Entonces, para poder saber que estamos siendo asertivos, primero tenemos que identificar que estamos expresando cómo nos sentimos de acuerdo a la situación. En segundo lugar, nos decía en qué momento ocurre, porque también si somos muy totalizantes, si decimos me siento molesto porque siempre eres así, estamos de alguna manera generando una barrera en esa comunicación. Tenemos que describir la situación en la que ocurre esa emoción y ese contexto. Entonces tendremos que decir, yo me siento molesto cuando te pido que tú hagas cierta acción como es sacar la basura a la puerta y tú no lo haces. Entonces ya tenemos el siguiente elemento. Y el tercer elemento del cual nos hablaba Eli es la propuesta de solución, porque muchas veces podemos decir bien y de manera directa cómo nos sentimos, pero no decimos cuál va a ser la propuesta por parte de uno o de una. Entonces tendremos que decir, mira, te propongo que en las siguientes veces cuando yo te pida que saques la basura, pues lo que tendremos que hacer es que a lo mejor te lo voy a recordar 1 o 2 veces para que tú vayas agarrando este hábito. ¿Te parece? Y la persona te podrá decir, bueno, sí, me parece, y lo podemos ir resolviendo. Entonces, ¿cómo saber si estoy siendo asertivo? Pues nada más como con esta lista de chequeo, ir como palomeando. Si dije cómo me siento, va. Si fui muy específico y dije el contexto en el cual ocurre, palomita. Y si estoy dando una propuesta de solución, palomita. Definitivamente, cuando no soy asertivo, omito algunas de estas palabras. Y recuerden, cuando una persona no dice de manera clara cuál es su sentir, o cuando lo dice, pero afecta de manera grave los intereses o la estabilidad de otra persona, caemos o en la pasividad o en la agresividad. Entonces es como
automonitoreo constante para poder saber que estamos siendo asertivos. Y también se vale decir, oye, la manera en la que te dije esto, ¿te pareció la correcta? Y como bien decía Eli, si estamos dispuestos a escuchar, pues la persona nos podrá decir, sí, me pareció que es correcto. O sea, finalmente es una práctica cotidiana la asertividad, no es como una tarea concluida en la que uno dice, ya soy asertivo y ya acabó mi proceso, ¿no? O sea, tenemos que ir monitoreándonos continuamente. Exactamente, tenemos que continuar y tenemos que generar estos pequeños actos en cadena para poder generar algo fuerte, algo básico, algo que nos ayude a comunicarnos. Maestro, hay otra pregunta. ¿Cómo puedo llevarlo en un área laboral? Con los compañeros de trabajo. ¿Podemos llevarlo sin dejarlo en un mal momento? No solamente se puede, sino que es un requisito actual en las organizaciones el tema de la comunicación. Miren, en general, cuando hablamos de organizaciones, estamos hablando de un sistema vital que es una empresa en la que finalmente tenemos como dos tipos de capital, uno humano y uno material. Digamos que en términos de capital humano, para que funcione la empresa o la organización, la comunicación es el principal bien, o sea, es el principal activo, si lo queremos ver en términos económicos. O sea, si las empresas quieren ganar y quieren sobrevivir, tienen que invertirle al proceso de comunicación. Y aquellas organizaciones que tienen comunicación asertiva hacia su interior son las que van a salir avantes ante los retos del futuro. Entonces, no solamente pueden los contextos organizacionales ser parte de la asertividad, sino que tienen que generar asertividad y tienen que darle cabida a estos procesos. Cuando una empresa decide no invertir en mejorar la comunicación organizacional, por ejemplo, está cometiendo un grave error, porque lo que ahora importa en estos términos es justamente generar buenos procesos comunicacionales. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar? Lo podemos manejar a niveles macro dentro de una organización, pero también a niveles más aterrizados en las relaciones cotidianas. Es importante que entre compañeros aprendamos a decirnos las cosas de manera asertiva y aprendamos a escuchar. Esto va a generar un clima organizacional positivo que al final de cuentas va a permitir a la empresa y a las personas crecer. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el límite de la comunicación asertiva y la manipulación? Ok, es una pregunta muy interesante. Quisiera pues decirles varias cosas al respecto. La manipulación es una forma de persuasión agresiva que busca controlar a las otras personas. Es un tanto una comunicación violenta que no es la asertividad. La asertividad siempre implica el respeto de los derechos de las demás personas. Por eso también es importante identificar que la asertividad no necesariamente va a conseguir que tú logres el objetivo que estás comunicando. Un ejemplo, ¿no? A lo mejor tú le puedes decir a tu mejor amiga o a tu mejor amigo, oye, somos tan buenos amigos que si un día alguno de los dos nos sacamos la lotería, nos vamos a compartir el premio a la mitad, ¿no? Porque somos muy buenos amigos, ¿no? Lo dices muy claro y resulta que un día uno se saca la lotería y en ese momento decide no darle la mitad del premio al otro compañero, a la otra amiga o amigo, y la otra se enoja, ¿no? Y decide decirle asertivamente, oye, me siento muy molesta porque habíamos hablado de que ese premio lo íbamos a dividir entre dos y tú no lo estás haciendo. O sea, habla de cómo se siente, habla del contexto y le propone una solución. Te propongo olvidar lo que hemos pasado y que me deposites a mi cuenta la mitad del premio. O sea, en términos generales, ya fue asertiva la persona, pero eso no quiere decir que automáticamente la asertividad vaya a generar la conducta que queremos. La otra persona te puede decir, oye, pero es que la verdad es que cuando lo decíamos era como para mí como una broma, un juego, o sea, no te puedo dar la mitad de este premio, ¿no?
Y uno puede decir, ¿y qué pasó? Si fui asertivo, ¿por qué no conseguí lo que quería? Y la verdad es que la asertividad no es una herramienta para conseguir lo que queremos, es una herramienta que te vuelve una persona más saludable en términos de cómo te comunicas y que te da también una mayor autoestima. El ser asertivo tiene que ver con el desarrollo personal. Y por otro lado, también tenemos que decidir dónde podemos ser asertivos. O sea, probablemente, no sé, en la calle estén asaltando a unas personas y tú decides asertivamente y decirles, oiga, señor asaltante, no me siento muy enojado porque usted está asaltando a las personas, no lo haga, ¿no? Pues probablemente eres asertivo, pero a lo mejor te agrede, ¿no? Entonces, a veces también tenemos que tomar ese tipo de decisiones de en qué contextos vamos a comunicar asertivamente las cosas. Claro, y sobre todo quisiera agregar, ¿se acuerdan de cuando hablábamos del estilo de comunicación y hablábamos del asertivo? Que decía que siempre respetaba el derecho de los demás. Entonces, cuando tú aprendes a respetar ese derecho de los demás, vas a poder identificar si esta persona te está manipulando o si está tratando de comunicarse contigo de otra forma. Entonces, esa es la palabra clave, el respeto. Tú estás brindando respeto, debes de regresar ese respeto. Si sientes que en ese momento esa persona no está regresando el respeto que tú tienes, inmediatamente te puedes alejar, puedes romper este sentido de la comunicación. Pero sin embargo, si tú te visualizas, si tú observas que la situación que están manejando, que están trabajando, se tiende a ser una manipulación, puedes parar en ese momento. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos lograr conectar con personas para mostrar el poderío? Perdón. ¿Cómo podemos conectar con una persona que quiere mostrar su poderío a través de gritos? Bueno, es un poco de lo que decíamos hace rato. En la comunicación asertiva no existen, como bien decías, falta de respeto ni atentas en contra de los derechos o de la dignidad de alguna persona. Definitivamente limitar y dirigirte de esa forma hacia alguien no es asertividad y no es parte de lo que nosotros promovemos ni tiene ningún resultado positivo en cualquiera de las dos partes. Claro, y de igual forma, cuando una persona te está gritando, lo importante es decirle lo que está pasando. ¿Sabes qué? Oye, yo me siento enojado o frustrado cuando tú me gritas. Me gustaría que me hables de una manera más adecuada, que bajemos el volumen. Le puedes de hecho, hasta el punto de decirle, oye, no me parece, pero ¿qué te parece si hablamos más despacio, si nos tranquilizamos, si respiramos? También podemos aplicar esa técnica, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos controlar las emociones al momento de comunicarnos con los demás? Y aquí viene aunada la respuesta anterior. Claro, sobre todo en términos de emociones, la ira es una de las emociones que hemos socializado para manejarla de formas inadecuadas. La ira es una emoción como todas las demás que aparecen en situaciones cotidianas, pero es importante saberla canalizar de la forma correcta. Cuando nosotros estamos ante una situación y queremos comunicar estando con la emoción todavía presente en nosotros, podemos generar una comunicación no asertiva y violenta. Entonces, lo más recomendable es poder primero preguntarte, ¿cómo me siento en este momento? La emoción que tengo es de tal magnitud que puedo comunicarla de forma asertiva o necesito generar una estrategia para poder yo atenuar esta emoción y posteriormente comunicarme con la persona. Definitivamente, si la primera pregunta da una respuesta positiva, si la emoción nos rebasa, pues no es momento quizás de comunicarnos. Tendremos que generar un espacio como para calmarnos. Hay muchas estrategias. Lo importante es también preguntarnos si puedo reconocer mis emociones, porque también la comunicación asertiva se basa en esta parte.
Si soy incapaz de saber cuándo estoy feliz, cuándo estoy molesta, cuándo estoy avergonzado, cuándo me siento culpable, cuándo me siento triste, pues difícilmente yo pueda generar un proceso asertivo, porque ante la imposibilidad de reconocer cómo me siento, no puedo abrir el camino de la comunicación asertiva, que inicia con partir del yo me siento. Entonces, también tendríamos que preguntarnos si tengo dificultades incluso para comprender cuáles son mis emociones, y desde luego, en casos, vamos a decir, extremos, podemos buscar ayuda, podemos recurrir a un proceso terapéutico para decir, bueno, la gente me ha dicho que soy agresivo cuando yo les hablo y quisiera revisar porque yo no me doy cuenta, ¿no? Entonces también eso se vale. Claro, y un punto muy importante, y lo comentaba en la pregunta, es controlar. Las emociones se gestionan, no se controlan. Nosotros podemos gestionar de manera positiva lo que sentimos. Podemos gestionar si estamos molestos, tomar un poco de aire, podemos respirar. De esa manera podemos sacar esa emoción, ¿sí? No las podemos controlar, las podemos gestionar, ¿ok? La siguiente pregunta, maestro Mario, es, ¿cómo puedo ser empático cuando una persona me platica una situación delicada? A ver si entendí bien. Es cuando una persona, como que cuando una persona te platica una situación delicada para la persona, supongo. Sí, claro. Bueno, la escucha activa es muy importante y tiene que ver con despojarte tú de tus prejuicios. Obviamente, el que alguien te abra un tema importante para ella requiere el respeto, y requiere que tú dejes de, a lo mejor, ocupar tus canales perceptuales que probablemente estén en el celular o en algún pensamiento, y dedicar toda tu atención a lo que la persona te está diciendo. Nosotros lo podemos experimentar, o sea, cuando le decimos a alguien algo que es importante para nosotros y está con el celular o está viendo la televisión y no nos hace caso, lo podemos sentir como algo duro, algo difícil. Entonces, el principio es dedicarle tiempo y dedicar esta atención y concentración a lo que la otra persona te va a decir. Y bueno, ya revisamos un poco el tema de la escucha activa, que implica despojarte un poco de tu juicio, y en vez de pensar en qué le vas a responder, simplemente abrir el canal de la escucha natural, fluida, porque a veces cuando estamos pensando, chispas, esto que me está diciendo es tan difícil, ¿y qué le voy a decir? ¿Y si lo que le digo no está bien? ¿Y si lo que le digo está mal? ¿Y si... Entonces, cuando empezamos a entrar en ese canal, ya no estamos de manera fluida escuchando. Cuando nos concentramos en cómo está la persona, en cómo se siente, nos concentramos en esta conexión que quiere establecer con nosotros, pues podemos darle la importancia al mensaje. Y tenemos que atender a todos los canales. Por ejemplo, si es un niño o una niña y le hablamos desde la altura, desde el ser adulto, pues probablemente no le estamos dando esa atención que necesita en el canal que lo necesita. Tendremos que bajarnos en una altura física donde lo podamos mirar, nos pueda mirar y decirle, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿No? Y esto le está dando mensajes de que lo que nos dice es realmente importante. Y sobre todo también lo que podremos hacer es validarle lo que siente. Decirle que está bien sentirse como se siente, pero lo mejor que puede hacer es gestionar, ¿sí? Eso va a abrir por completo los canales de comunicación a nosotros como adultos y a ellos como niños. Y para esto viene otra pregunta que nos hacen. Ahora con que están nuestros hijos en casa, ¿cómo podemos mejorar el diálogo ante el nivel de estrés que viven por las clases en línea, tareas y la misma convivencia? Bueno, definitivamente la pandemia nos ha llevado a una situación de mucho estrés en casa. En otros talleres hemos escuchado cómo la situación de los niños, las niñas y la población adolescente no es nada fácil. De un día para otro han dejado de ver a sus amigos, amigas, han cambiado sus rutinas, han tenido que adaptarse, algunos han tenido pérdidas.
En el caso de quienes somos adultos y adultas, pues estamos también ante una situación complicada, a veces laboral, a veces en la misma casa tenemos que adaptar muchas cosas y esto genera mucho estrés. Entonces, si nosotros nos aislamos y no comunicamos de manera asertiva cómo estamos y no compartimos esta situación con quienes convivimos, podemos generar todavía más tensión. Para ello, el diálogo en casa pues va a representar una manera de afrontar la situación de una forma positiva y tenemos que dedicarle tiempo. A veces la misma inercia de estos días genera que no encontremos un momento en el que todos podamos dialogar, porque en las mañanas estamos con las tareas de los niños y las niñas, en las tardes estamos resolviendo cosas de la casa, en la noche incluso estamos cocinando. Entonces, pues van pasando los días y no tenemos estos espacios de diálogo por la misma inercia. Si queremos enfrentar esta pandemia de forma positiva, tenemos que poner en práctica todas estas habilidades que estamos aprendiendo. El diálogo, la escucha activa, la comunicación asertiva, porque solamente de esa manera vamos a encontrar un escape a este estrés que estamos viviendo y vamos a generar una situación más estable en casa. Entonces, sí, definitivamente el diálogo tiene que ser una actividad prioritaria. Tenemos que encontrar las maneras y la forma de dialogar con la gente que está en casa. Muchísimas gracias, maestro Mario, por estar con nosotros el día de hoy. Y pues quisiéramos con esto pues finalizar y agradecer su presencia y puntualidad. Y les invitamos a participar en más actividades del programa Sin Violencia en Contingencia. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como CEPREDEI para mayor información. Que pasen excelente tarde. Hasta luego. Gracias.